Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Tras un mes deshojando las margaritas sobre el futuro de TikTok. TikTok es esta aplicación tan popular para smartphones que hace furor entre los jóvenes, esta que se suben vídeos cortos con música. Bien, pues tras este mes, en el que se ha hablado mes y pico, casi 2 meses, esto empezó a finales de julio y estamos ya a finales de septiembre, pues ha llegado a un acuerdo final, o algo que parece un acuerdo final. No será Microsoft, como se pensaba al principio, quien se lleve el premio, sino Oracle y Walmart. Oracle es muy conocida, es una empresa de Silicon Valley dedicada al software corporativo. Cualquier informático la conoce perfectamente, pero no solo informáticos, también la población en general. Y luego Walmart. Walmart es conocidísima, especialmente en Estados Unidos y en muchos países hispanoamericanos. Walmart es la mayor cadena de supermercados del mundo. Como vemos, dos novios inesperados para la aplicación que más está dando que hablar desde hace ya bastantes meses. El acuerdo convierte a Oracle en proveedor tecnológico de TikTok, pero solo dentro de los Estados Unidos, no a nivel mundial. Y será, por lo tanto, también dentro de los Estados Unidos quien gestione los datos que provienen de los usuarios de TikTok, insisto, dentro de los Estados Unidos. De Walmart, la verdad es que no se sabe muy bien lo que va a sacar de ahí, porque aún no lo ha hecho público. Algo evidentemente sacará porque va a poner dinero en todo esto. Pero vamos, junto a Oracle podrá hacerse con una parte del capital de TikTok, el 20% máximo, entre los dos, se lo tienen que repartir, ya más o menos han decidido el porcentaje, bueno, más o menos no, han decidido ya el porcentaje de cada uno, el porcentaje minoritario se lo quedará Walmart. Eso sí, el capital de TikTok global, pero no podrán pasar en ningún caso el 20%. Este acuerdo, que se ha tomado in extremis, evitó que ayer domingo por la noche en TikTok dejase de operar en Estados Unidos. Trump puso un ultimátum, esto fue el 6 de agosto, y bueno, ha accedido a prorrogar este ultimátum una semana más, hasta el 27 de septiembre, es decir, hasta dentro de justo 7 días. Esta será la fecha límite hasta que se haga oficial un acuerdo que muchos auguran que es simplemente de cara a la galería. Me gustaría contaros en qué ha consistido este acuerdo y contároslo con pelos y señales para poder comentar mejor este tema y analizarlo con un poco más de fundamento, pero la verdad es que no sabemos mucho sobre el acuerdo en sí. El acuerdo alcanzado entre TikTok de un lado, ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok, una empresa china con sede en Pekín, y luego por otro lado Oracle y Walmart. Las empresas involucradas han hecho público un comunicado, bastante somero, lo han publicado incluso en las redes sociales para que pudiera leerlo cualquiera y sin dar demasiados detalles al respecto. Esto tiene una primera lectura un tanto preocupante. La primera lectura es sencilla, no han llegado a un acuerdo todavía y simplemente están trabajando en este acuerdo, aunque tenían que anunciar algo para convencer a la Casa Blanca de que retirase ese ultimátum. Es decir, que la operación de TikTok, que TikTok dejase de funcionar en los teléfonos de los estadounidenses ayer domingo. Son bastantes, son como 100 millones de personas, así que querían evitarle el disgusto. Vamos, que este acuerdo, todo indica que aún se está negociando y que si se han atrevido a anunciarlo, cosa que han hecho, como ya digo, ha sido porque el reloj corría en su contra, no porque lo tuviesen terminado ni muchísimo menos. Conforme a la orden ejecutiva que firmó Donald Trump, esto fue, ya os he dicho antes, el pasado 6 de agosto, a las 0 horas de este domingo, del día 20 de septiembre, TikTok debería haber dejado de prestar servicio dentro de Estados Unidos. Esto ha sido un roto importante. Es una aplicación que además, según tengo entendido, yo no la tengo instalada, así que no la he probado en persona, pero más o menos la he seguido, especialmente desde que hice aquel programa sobre TikTok hace un mes. Me empecé a interesar por el tema y desde entonces lo puse en seguimiento y he estado siguiendo y leyendo todo lo que salía sobre este culebrón, esta telenovela de TikTok. Bien. Es una aplicación que tiene unos 100 millones de usuarios dentro de Estados Unidos, no estamos hablando de 2 ni de 3, son 100 millones de usuarios y que se quedarían sin la aplicación de un día para otro. Así que, como vemos, el acuerdo urgía bastante. Bien, ¿qué sabemos de él? Porque como os he dicho antes, básicamente es lo que os he comentado, se puede ir un poquito más al detalle, pero no mucho más. Sabemos que Oracle,
que es la segunda empresa de software más importante del mundo después de Microsoft, se convertirá, mejor dicho, a la firma de este acuerdo, porque todavía no se ha firmado nada, no nos han mostrado nada firmado, se convertirá en el socio tecnológico de TikTok dentro de Estados Unidos, exclusivamente dentro de Estados Unidos, encargándose de gestionar y custodiar los datos de los usuarios. Una aplicación como TikTok, en la que consiste básicamente en grabarse vídeos con el teléfono, vídeos que por lo general, bueno, pues son graciosos, por eso va dirigido un poco al público más joven, pues, en fin, que genera muchísimos datos a lo largo del día. Cada hora se están generando terabytes de datos dentro de TikTok, como sucede en Facebook, en Twitter o en cualquiera de las aplicaciones. En Twitter quizá algunos menos, porque en Twitter se comparten pequeños textos de 280 caracteres que obviamente pues ocupan bastante menos que un vídeo. Es cierto que en Twitter se pueden subir vídeos, pero no es lo normal. Lo normal es que la gente suba textos, a lo sumo imágenes, recortes de prensa y cosas así. En TikTok, como sucede, pues no sé, con las stories de Instagram, exclusivamente la cosa consiste en subir vídeos cortos. Bien, junto a esto, ya sabemos que va a ser Oracle el que se va a quedar como gestor tecnológico, como operador tecnológico dentro de Estados Unidos. Se va a quedar también con el 12,5% de las acciones, pero de las acciones de TikTok en todo el mundo. Aparte de Oracle, ha aparecido otro actor, que la verdad también me pareció, la primera vez que lo leí me pareció llamativo. Ese actor, esto ya te adquiere un poco tintes de comedia, la verdad. Ese actor es la cadena de supermercados Walmart, que se quedará con el 7,5% de las acciones, repito, de TikTok global. Es decir, Oracle será propietario de TikTok, del 12,5% de TikTok en todo el mundo, pero solo gestionará y custodiará los datos de los usuarios estadounidenses. De esos 100 millones, bueno, y son 100 millones, mañana quizás son 105 y dentro de un año pues tal vez son 200 millones. Evidentemente es una aplicación relativamente nueva que ha empezado su crecimiento y ya sabemos cómo crecen estas aplicaciones una vez han pasado ese punto, no se sabe muy bien cuál es, por eso muchas redes sociales han fracasado y otras directamente se han disparado. Recordemos cómo creció Facebook en su momento, cómo creció Instagram también en su momento. Pasaron de tener apenas unos pocos millones de usuarios a colocarse pues en los 1.000 millones de usuarios. Estamos hablando de crecimientos, progresiones geométricas en muchos casos. Tiene algo, la aplicación en cuestión, que hace que la gente pues se la quiera descargar y luego además la utiliza mucho. En esto de las redes sociales, el efecto red, nunca mejor dicho, funciona a las mil maravillas. Es decir, que a diferencia, no sé, de otros productos como pueden ser los Ferrari, que más lo quiere la gente cuanta menos gente lo tiene, evidentemente porque es muy caro, como es lógico, o ciertas marcas de lujo, con las redes sociales más queremos tener instalada la aplicación en cuestión cuanta más gente haya conectada a esa red social. Si nos dicen que en Facebook solo está conectado una persona que conocemos, pues no nos compensa. En cambio, si tenemos a nuestro hermano, nuestra madre, todo nuestro grupo de amigos, los padres del cole y todas estas cosas, los tenemos en Facebook, pues a lo mejor nos animamos. Bueno, mucha gente, más de la que pensamos, lo que hace es lo contrario. Si sabe que hay muchos conocidos conectados en la red, pues lo que evita es a toda costa instalárselo, pero es la minoría. Lo normal es que el efecto red aquí funcione muy bien y es cuanta más gente haya metida en la red, más gente quiere entrar dentro de esa red. Y ese punto crítico lo atravesó TikTok hace tiempo, de ahí que sea tan interesante desde el punto de vista comercial. Claro, todo el mundo quiere tenerlo. Bueno, todos menos yo, según veo, porque no solo no lo tengo, sino que además no tengo ningún deseo de tener la aplicación esa en el teléfono. Bien, volviendo a cuestiones puramente corporativas, el propietario actual de TikTok es una empresa china, como os comentaba aquí hace un mes, es la empresa ByteDance, que retendrá el 80% de las acciones globales. Y naturalmente, pues con el 80% retendrá también el control de la compañía, el control completo. La cosa aquí se enreda un poco. ¿Por qué? Pues porque el 40% de ByteDance pertenece a inversores estadounidenses. Es decir, que no es una empresa 100% china. Casi la mitad de esa empresa pertenece a empresas estadounidenses o a inversores estadounidenses. Así que Oracle y Walmart no serán los primeros gringos en entrar en el consejo de administración de ByteDance. Como vemos, estamos ante un verdadero número circense interpretado a mayor gloria de Donald Trump.
y con el único objetivo, y esto es importante reseñarlo, de obligar a Xi Jinping, y más concretamente a todo el gobierno chino en sí, a doblar la rodilla y a asumir quién manda aquí. Porque esto de TikTok, con todos los actores que han ido entrando y saliendo, es un asunto más político que tecnológico. Si fuese algo tecnológico no hubiera dado tanto que hablar, no hubiesen corrido tantos ríos de tinta en el último mes y medio. Probablemente yo ni me hubiese fijado en el tema. Bueno, adquisiciones en el sector tecnológico hay muchísimas a lo largo del año y uno no puede prestar atención a todas. Muchas no pasan de un simple teletipo, de un comentario de mercado. Bien, pues tal empresa quiere entrar en tal negocio y es perfectamente lógico que lo haga. Tiene caja además para poder entrar ahí, mientras que la otra empresa, pues una empresa pequeña, fundada por unos tipos jóvenes que levantaron un poco de dinero y que lo han convertido en eso. ¿Qué sé yo? Instagram, por ejemplo, que fue comprada por Facebook en su momento. Pues una gran operación, digna de ser comentada, pero no tenía este elemento político. Bueno, voy un poquito más lejos. Este elemento geopolítico que tiene la compra, no se sabe todavía hasta qué punto se comprará y cuánto se comprará de la misma, que ha traído la historia esta de TikTok. Es decir, que forma parte, una simple adquisición dentro del sector tecnológico, forma parte de los equilibrios geopolíticos que ahora mismo gobiernan el mundo. Ojo, y esto va más allá de una adquisición simple, de que una empresa estadounidense se quiere quedar con todo o con parte de una empresa china. Aquí no estamos hablando de una adquisición completa, simplemente de las operaciones dentro de los Estados Unidos. Como vemos, el tema es como mínimo un tanto peculiar, porque en toda esta novela corporativa de TikTok prácticamente todo ha sido política. En principio TikTok no estaba a la venta, ni quería... todas las empresas están a la venta en función de si aparece un postor y pone mucho dinero encima de la mesa, eso está claro. Todas menos la Contracrónica. Esta no se puede vender porque significaría venderme yo mismo, que soy el que hace el programa, que por supuesto no estoy en venta a ningún precio. Pero el resto de empresas, pues para ellas todo depende de que aparezca de pronto una persona o otra empresa con mucho dinero en la mano y la ponga y tal. Pero bueno, en principio estos no querían vender la empresa, estaban creciendo de una manera muy rápida y lo que les interesaba era seguir haciéndolo, especialmente en mercados interesantes como el de Estados Unidos. Y ahí es donde entró ya en el mes de julio Donald Trump, diciendo que se iba a acabar, esto no podía seguir así, que una empresa china con sede en Pekín no podía bajo ningún concepto operar, tener tantos millones de usuarios de una red social dentro de los Estados Unidos. Eso en muy poco tiempo, en apenas un par de semanas, derivó en lo que ya sabemos, un ultimátum, 45 días exactamente desde el 6 de agosto. Vamos, que si el día 20 de septiembre una parte al menos, no estaba en manos de los Estados Unidos, las operaciones no estaban en manos de una empresa estadounidense, esa aplicación no podía seguir operando dentro de los Estados Unidos. Es decir, que el asunto, como vemos, todo lo desató la política. Y me temo que seguirá siendo algo político hasta que Estados Unidos tenga el gobierno de Estados Unidos, ¿se entiende? Tenga la completa certeza de que esa red social, como sucede con otras, como sucede con Facebook, con Twitter, con Instagram, con Pinterest, poned la que queráis, opera bajo el paraguas de su soberanía. Cabe preguntarse por qué esta manía que le ha entrado a Donald Trump, esta obsesión con TikTok. En principio no deja de ser una aplicación para teléfonos que de hecho mucha gente ni siquiera conoce porque todavía no ha llegado pues a los niveles de fama y de extensión como lo que tiene Facebook, por ejemplo, que hasta el que no la utiliza en su vida ni siquiera ha visto su aspecto, ha oído alguna vez hablar de Facebook. TikTok no es el caso, yo la verdad es que no tuve noticia de ella, creo que hasta este año, pero bueno, al final entre unas cosas y otras, básicamente tuve noticia de ella porque empecé a ver por Twitter vídeos de TikTok, gente que lo capturaba en el dispositivo y lo subía a Twitter y decía, ¿qué será esto? ¿Qué es esto de TikTok? Ya empecé a informarme y vi que era una cosa pues que estaba teniendo, una aplicación que estaba teniendo cada vez más usuarios. Es decir, que esto termine en el escritorio Resolute del despacho Oval de la Casa Blanca es cuando menos sospechoso. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué esto ha tenido tanta importancia? Bien, yo creo que razones, lo creo yo y lo cree por supuesto Donald Trump, que razones sobran para velar por el control de los datos. Y a fin de cuentas, el producto básico de
de TikTok, como en el caso de todas las redes sociales, son los datos, no le demos muchas más vueltas. Vale, el que se instala TikTok es porque quiere ver a su amigo Pepe bailando reggaetón, nada más. Eso es para él, el producto es eso. Pero al final el negocio de la empresa no es Pepe bailando reggaetón, el negocio de la empresa es tener a millones de Pepes haciendo todo tipo de cosas, con la cámara encendida y además conectados de manera pues casi como si el móvil fuese cocaína, subiendo cosas y mirando los vídeos de otros, es decir, aportando datos a los dueños de la empresa. Bien, los datos, como bien sabemos, y creo que estamos en 2020 ya, esto no es nuevo, son algo así como el petróleo de nuestra época. Trump teme que una aplicación que recopila tanta cantidad de datos de todo tipo se maneje desde Pekín. Lo teme muchísimo, porque esta empresa, no olvidemos, ByteDance tiene su sede en Pekín y la mayor parte de su accionariado son chinos. No es una empresa estatal, es privada, pero bueno, ya sabéis que en dictaduras como la China la frontera entre lo privado y lo público no está del todo clara, por no hablar de que las garantías y los derechos que asisten a un empresario en una dictadura pues están un poco mermados, más especialmente en una dictadura como la China. Bien, vamos, que si a los disidentes los fusilan, pues no quiero ni decir a un empresario lo que pueden hacer con un empresario que se niega a colaborar con el gobierno. Le expropian la empresa o directamente, bueno, le fusilan a él también. Sí que no hay que pensar, no, pero si es una empresa china, ¿qué más da que sea china, que sea británica o que sea alemana? No, no es exactamente lo mismo. En China, además, son consumados maestros del Big Data, es decir, de manejar grandes cantidades de datos y darles sentido. Y bueno, ya sabemos para una de las cosas para las que emplean todos esos datos los gobernantes chinos. En fin, hemos hablado dentro de su país, al menos. Hemos hablado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión de ello. Básicamente para controlar a la población y repartir premios y castigos gracias al llamado crédito social chino. Esto es un experimento distópico que ya funciona, no es algo más que un experimento que ya funciona en periodo de pruebas en las principales ciudades de la República Popular China. Para esto está empleando el Big Data, para esto y supongo que para muchas cosas más, pero esta desde luego es la más visible y a uno se le ponen los pelos de punta cuando piensa en el uso que está dando esta gente a todos estos avances. Bien, aquí tendríamos que hacernos una pregunta importante, yo creo. ¿Es sensato permitir que 100 o 200 millones de teléfonos inteligentes, con cámaras de alta definición incorporadas, con micrófonos muy sensibles, entreguen terabytes de datos diariamente a una empresa cuya sede social y operativa está en la capital de esa ciberdictadura, en la que el Estado de Derecho no existe y el gobierno dispone de poderes prácticamente absolutos? ¿Es eso sensato o no es sensato? Yo personalmente creo que no. Sinceramente os lo digo. Recopilar, organizar y sistematizar cantidades ingentes de datos es un negocio nuevo, no lo olvidemos, porque esto lo podríamos comparar con otros productos, qué sé yo, el diseño de microchips, por ejemplo. Es normal que una empresa que se dedica a diseñar chips, pues el gobierno del país donde esté esa empresa tenga miedo a que esos chips, esa empresa la compre en otro país y se lleve la tecnología. Bien, eso es sin duda grave y hay de hecho problemas continuamente por este tipo de cosas. Vamos, hace no mucho tiempo, esto ha sucedido este mismo mes. Ha sido con una empresa británica que la quería comprar Nvidia, ARM Holdings, que se encargan del diseño de chips. Tiene la sede en el Reino Unido y la quería comprar Nvidia, que está en Estados Unidos. Y esto ha provocado un terremoto en el Reino Unido, en la prensa, etcétera, si esto que no puede ser, que esto se van a llevar toda la tecnología a Estados Unidos, se van a llevar las plantas, se van a llevar los ingenieros y por supuesto una empresa que es puntera en el mundo, pues nos vamos a quedar sin ella. Bien, eso evidentemente es delicado, pero es que esto es más delicado todavía. Lo de los microchips podríamos considerarlo como fabricación de productos delicados, como estas ópticas que hacían en Baviera en el siglo XIX, que el rey de Baviera prohibía que los ópticos saliesen del país, era un secreto de Estado. Bien, en este caso va un poquitín más allá. Hasta hace unos pocos años simplemente no existía nada parecido al Big Data. No conocíamos ni la palabra porque se la tuvieron que inventar a toda prisa. Big Data, pues grandes datos, nada más. Es decir, no había, no por nada, sino porque no había modo de centralizar todos esos datos ni capacidad tecnológica para procesarlos. Por eso esto de TikTok supone el primer gran conflicto geopolítico relacionado con el Big Data.
Seguramente vengan más en el futuro, pero este desde luego es el primero. Recordemos que en China las redes sociales occidentales, las que conocemos todos, como Facebook o Twitter o Instagram, no pueden operar. Hay sustitutos nacionales. Y no pueden operar, no solo, no puede operar ni YouTube. Es decir, hay un montón de cosas de páginas web y de servicios en la nube que en China directamente no tienes acceso a ello, a no ser que sea a través de unos proxies, etcétera, que es lo que hacen los expatriados allí. Vamos, el chino de a pie no puede llegar a ello. Bien, esto no se debe exclusivamente a la censura, como muchas veces se dice. Es que quieren controlarlo todo y claro, no pueden consentir que en Twitter pues llegue fulanito y critique, llame Winnie the Pooh a Xi Jinping, que al parecer pues está prohibido llamárselo. Bueno, está prohibido por descontado, pues que está prohibido hasta mostrar el Winnie the Pooh. El Winnie the Pooh, para los que no lo sepáis, es el personaje de Disney, que es un osito así encantador. Bien, no solo es por eso, evidentemente también, sino por el control de sus datos. Y así es como hemos de entender esta historia de TikTok. Pero luego habría otra pregunta. ¿Por qué al final será Oracle y no Microsoft quien pase a controlar la empresa dentro de los Estados Unidos? Porque hace un mes hablábamos de Microsoft y hasta tenía cierto sentido de mercado que se hiciese Microsoft con ella. Estaba abriéndose como un abanico hacia esto de las redes sociales. Bien, aquí entra de nuevo la política. Larry Ellison, que es el fundador y el presidente de Oracle, es un tipo muy cercano a Donald Trump, cosa que además no lo oculta, cosa que no sucedía con Bill Gates, que nunca se ha decantado claramente por demócratas o por republicanos. De hecho, ha dado dinero para las campañas de los dos partidos, pero vamos, siempre se le ha tenido más por demócrata que por republicano. Larry Ellison además trabajado en el pasado, antes de montar Oracle, trabajó para la CIA y una vez montada la empresa, pues ha tenido siempre contratos con la propia CIA y también con el ejército de Estados Unidos. Ellison, como os decía, es abiertamente pro-Trump y en ningún momento trata de pasar desapercibido. Es algo que es público y notorio, está en su pleno derecho, por supuesto. Así que es posible que esto se lo haya tomado más como un favor personal hacia Donald Trump que como un negocio propiamente dicho, aunque también podría ser que Oracle, que nunca se ha preocupado demasiado por el consumidor final, conocemos la marca y tal, porque es antigua y porque fue una de las primeras gordas de Silicon Valley, pero no porque estemos utilizando Oracle en nuestra vida común y corriente. Vamos, y lo estamos utilizando, pero la mayor parte de las veces sin darnos cuenta. ¿Por qué se quiere meter en esto? En algo como una red social, en la que la marca, el marketing, todo es importantísimo. Bien, podría suceder. Es decir, en principio no encajan con el tipo de negocio de Oracle, cuyos productos y servicios están dirigidos en su totalidad a las empresas, pero bueno, de lo que sí sabe mucho Oracle es de bases de datos, muchísimo. Uno de sus productos estrella es el Oracle Database, un sistema de gestión de bases de datos, que se emplea en todo el mundo. De hecho, es el más vendido del mundo, por encima incluso del que tiene Microsoft, el SQL Server. Pero para poder intervenir sobre esos datos, Oracle necesitaría disponer del código fuente, cosa que no sabemos si tendrá o no, porque no lo han dejado claro. Y esto nos viene a confirmar que no hay acuerdo firmado todavía, simplemente conversaciones avanzadas, que terminarán en un acuerdo o no terminarán en un acuerdo. Es posible que todo esto se quede en nada. Posible, pero poco probable, porque TikTok no quiere perder el mercado estadounidense. Por 3 razones, además. La primera es porque comercialmente Estados Unidos es un mercado muy atractivo. Es aproximadamente el 12% de todos los usuarios, tiene TikTok en estos momentos unos 800 millones, es estadounidense. Ojo, no son usuarios cualquiera, tiene usuarios bien conectados, algunos famosos, etc. La segunda es porque sienta un precedente. Si Estados Unidos cierra TikTok, la Unión Europea se verá impelida a hacer algo al respecto, como pasó con Huawei hace solo un par de años. La tercera es por una cuestión de imagen. La imagen es importante. Si hay sospechas de que TikTok no es trigo limpio y que la están prohibiendo aquí y allá, muchos de los que la tienen instalada la desinstalarán y otros tantos que iban a descargársela pues ya no lo harán. Una red social vive de tener muchos usuarios interconectados, especialmente en áreas lingüísticas clave, como la anglosfera, la francofonía, la hispanosfera o los mercados de habla alemana. En Facebook o Twitter no solo seguimos a los de nuestro país, sino a de los de otros países que hablan lenguas que entendemos.
Caray, por eso se extienden a escala global a esa velocidad. Recordemos lo que le pasó a Orkut hace unos años. Orkut era, los más jóvenes ni os acordaréis, era una red social creada por Google, la creó en 2004 o 2005 por ahí, que solo llegó a funcionar bien en 2 países, en Brasil y en la India. 2 mercados muy grandes, sin duda, pero para una red social eso no bastaba. Así que al final Google decidió cerrar la red, creo que fue en el año 2014, cuando aún en sitios como Brasil seguía siendo muy usada. Para evitar que suceda algo similar, los dueños de TikTok me da la impresión que pasarán por las orcas caudinas de Trump, y de quien haga falta. De lo contrario, su negocio perdería la razón de ser. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Yesid, que nos habla del tema este de los incendios que os comentaba yo el jueves pasado. Hola Fernando, primero quiero agradecerte por tu programa, no me pierdo casi ninguno. Quisiera hablar respecto a la última crónica que escuché acerca de los incendios y cambio climático. Y que veo que un factor que no toca mucho y es que en un calentamiento global la humedad global aumenta, es decir, aumentan las lluvias, no las sequías. Hay zonas, siempre hay sequías, flujos de sequía y humedad, siempre ha habido, pero en general en un planeta más caliente sería un planeta también más húmedo. Ya vemos en los periodos previos a la era glacial que había selva global debido a que el planeta era más caliente y más húmedo. A partir de la era glacial, el planeta se secó y nacieron muchos de los desiertos que conocemos hoy en día. Y por eso las selvas se limitan nomás al trópico, en la zona más caliente del planeta. Veo que ese tema no lo toca mucho en esto cuando hablan de estas cosas. Cuando la Tierra se calienta, efectivamente, parte del agua que está almacenada en los polos y en los glaciares, pues pasa a los océanos y a la atmósfera. Es decir, el planeta, un planeta calentado, pues un planeta más cálido, pero también más húmedo. De la misma manera que durante una glaciación el planeta se enfría, pero también se vuelve más seco. Pero vamos, eso no convierte a las zonas de clima mediterráneo, como California, en vergeles, con lluvias repartidas a lo largo del año. Esto no pasa, California no pasaría así de un día para otro a convertirse en Massachusetts. Así que las zonas de clima oceánico que se llama, ¿no? Los incendios son más complicados, entre otras cosas porque la maleza mojada pues arde peor que la seca. El aumento de la temperatura global en estos climas, aunque traiga un poco más de lluvia anual, pues no elimina la sequía estival, que es la que aporta el combustible para los incendios. Bien, seguimos con Daniel de Costa Rica, que nos habla de un rejón fiscal, bien gordo además, que les van a meter en su país a cuenta de la COVID. El tema de la semana, por lo menos aquí, uno de los temas de la semana, ha sido una de las propuestas del gobierno para amainar el problema de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Y es pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional de 500 millones de dólares, números más, números menos, eh, aproximadamente de 500 millones de dólares. Y una de las propuestas que va a presentar el gobierno al Fondo Monetario Internacional es grabar las transacciones bancarias, ¿ok? Todas las transacciones bancarias que se hagan en el país, eh, incluyendo pagos de, no sé, el arroz y los frijoles en el supermercado. Si usted lo hace con su tarjeta de débito o crédito, va a tener que, va a tener un impuesto nuevo durante un periodo, durante un tiempo. Eso, eso es lamentable y no lo digo por Costa Rica solamente, sino porque sabemos que pertenecemos a una cultura común que es la cultura hispánica. Y, y si nuestros gobernantes solamente van a cargar sobre el pueblo por medio de impuestos las soluciones, generando eso una intervención estatal cada vez mayor, generando eso cada vez un crecimiento económico menor, solamente por lavar o por tratar de salvar el panorama para lo que dure el gobierno de ellos, vamos a entrar en un tiempo muy peligroso. Vamos a entrar en un tiempo muy peligroso. ¿Cómo deseara yo, y de verdad lo digo, cómo deseara yo que nuestros políticos dejaran de ser tan pura raza en lo que hacen y leyeran un poquito de historia económica para, para que notaran que reduciendo el Estado, generando condiciones más libres en el comercio de la gente,
Impulsando el crecimiento económico es la única forma para salir adelante, no subiendo los impuestos. El gobernante de turno, y de verdad, desde antes de la pandemia viene diciendo que va a generar una reactivación económica subiendo los impuestos. ¿Cómo sucede eso, digamos? Y fuera que uno ve los impuestos que uno paga, porque claro, sabemos que Alemania tiene impuestos muy altos, pero usted lo ve, usted paga sus impuestos casi que feliz, y de verdad lo digo como hispánico, estoy seguro que yo pagaría muy feliz mis impuestos si yo pudiera verlos materializados, pero lamentablemente, y de verdad, para la cantidad de impuestos que pagamos acá, no vemos, no vemos que estén dando fruto. Lo único que vemos es una clase política que cada vez le importa un poco menos la gente y trata de hacer más grande el Estado. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque el Estado no está generando riqueza. No sé en otros países, pero aquí no. Simplemente. Y, y bueno, creo que es importante, ya para ir concluyendo, que en Hispanoamérica tomemos conciencia de eso y ojalá este audio, esta nota de voz, sirva de advertencia a todos mis hermanos hispanoamericanos para, para que despierten en el caso de que en su país el gobernante lo único que vaya a hacer sea subir los impuestos y no crear condiciones reales para un crecimiento económico. Y por condiciones reales, como mínimo, lo solicitable es que generen condiciones cada vez más libres para que se dé el comercio. Y creo que voy a ser pesimista, pero bueno, no tenemos una bola de cristal, esperemos a ver qué pasa. Un saludo a vos y a todos los contraescuchas. Bueno, Daniel, lo que pide prestado el Estado hay que pagarlo. Y no puede hacerlo en colones, que el colón es la moneda de Costa Rica, sino en dólares. Esto, si lo pudiese hacer en colones, pues imprimiría todos los que hacen falta y liquidaría la deuda rápidamente. Bien, esto de la COVID les ha metido en problemas presupuestarios y en lugar de reducir el gasto y priorizarlo para solucionar la cuestión sanitaria, pues quieren seguir gastando lo mismo que gastaban antes. Luego, respecto a los alemanes, a ver cómo te lo explico, Daniel, no lo hacen a gusto, ¿eh? Es decir, te aseguro que no pagan felices sus impuestos. Lo hacen porque si no les meterían en la cárcel. Vamos, como a como en todo el mundo. Esto sucede igual en cualquier sitio. Bien, seguimos con Cristian de Argentina, que anda muy preocupado por la crisis esta que acaba de empezar en Argentina. Bueno, acaba de empezar. En Argentina han empalmado una crisis que tenían antes y lo único que ha hecho la COVID y el confinamiento que por cierto la cuarentena no ha acabado en Argentina, pues lo único que ha hecho es complicarla. Quería hacer una reflexión sobre la crisis que está sufriendo mi país actual, que es Argentina, que digamos que siempre, o sea, yo soy una persona que muy joven, digamos, creo, nací en 2002, o sea que yo ya nací después de la crisis del 2001 y cuando yo nací ya, digamos que ya había pasado toda la crisis hasta que yo entendí todo lo que había pasado y más, ya la crisis ya había pasado. Y ahora me veo otra vez en un momento en el que digo, otra vez se viene otra vez la crisis y el dólar, por ejemplo, la otra vez subió un montonazo. No sé si vos estuviste viendo las noticias, pero por ejemplo, el gobierno, ¿no? Hizo, o sea, aumentó el cepo. Digamos que había un cepo que era de comprar $200, entonces lo que hizo es que ahora menos gente pudiera tener acceso a estos $200 por mes y eso lo que hizo fue aumentar la demanda de dólares a mitad de mes y básicamente pasó de un día el dólar estar a 132 pesos más o menos, subió, no sé, como a 150 por ahí, después bajó a 145, está en 140, pero digamos que no entiendo muy bien qué va a pasar en Argentina. Además, el presidente extendió la cuarentena otra vez hasta el 11 de octubre. O sea, estamos hablando de que ya son como 200 días de cuarentena. No sé cuál es el rumbo del país. O sea, ¿y qué hay que hacer? O sea, no entiendo. No sé cómo se va a reactivar la economía, como tanto dicen. Yo veo que el país va a entrar en crisis, básicamente. O sea, a ver, muchos lo comparan con Venezuela. Quizás no es tan loco compararlo con Venezuela. No va a haber una dictadura, ni mucho menos, pero en el sentido económico, ¿no podría ser este país comparable a Venezuela? Por la crisis que está sufriendo, todo es
no sé, es muy complicado. Para mí es muy complejo, siendo joven, viendo todo esto que me dicen, no, Cristian, esto siempre fue así. Y yo no entiendo, no sé cómo puede ser que la misma historia se repita una y otra vez y el país nunca salga adelante. No sé, me entristece un montón esto y te quería preguntar tu opinión sobre qué pensás que va a pasar con Argentina, si en algún momento va a salir o si, no sé, en algún momento Argentina va a ser como Venezuela, que un montón de gente se va a ir del país. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Y bueno, un saludo. Bueno, Cristian, eres muy joven y, a ver, la base de datos todavía la tienes virgen. Pero vamos, eso no te va a durar siempre, ¿eh? Más aún en Argentina, que es un país adicto a las crisis. Mira, mi opinión sobre el panorama económico de Argentina la he dado muchas veces aquí en La Contra. Alberto Fernández se encontró un país en crisis, que ya estaba en crisis el año pasado Argentina y el anterior, y poco después le llegó la pandemia, que ha congelado la economía mundial. Así que, teniendo en cuenta que es peronista, no lo olvidemos, pues echará mano del manual peronista para estas cosas. Es decir, terminará de devastar el peso, eso es muy probable, cerrará todo lo que pueda las fronteras para las importaciones y hará muy difícil acceder a los dólares. Vamos, el clásico plan de shock peronista. Vamos, una devaluación tradicional argentina que tratará de acompañar con la exportación de productos agrícolas para captar dólares. En Argentina, en cierto modo, todo es siempre un eterno retorno. Si uno estudia la historia económica argentina de los últimos 50 años, es volver siempre sobre lo mismo, la vuelta a la burra al trigo. En fin, bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de los incendios. Los incendios forestales son debidos esencialmente a fuegos intencionados y a imprudencias en el bosque. Por lo tanto, evitarlos depende de poder encauzar complejos intereses económicos y de poder educar a la población. El resultado es el esperable, discreto. Los incendios forestales son gigantescos cuando la temporada es seca, la maleza campea y el viento no colabora. Y por lo tanto, evitar que alcancen dimensiones sobrecogedoras depende de la capacidad de tener temporadas menos secas, de la capacidad de desbrozar grandes hectáreas de bosques y la capacidad de regir los vientos. El resultado es el esperable, discreto. Arden los bosques porque se dan las condiciones idóneas y serán evitables o parcialmente paliables, pero la realidad demuestra que si lo son, nosotros no somos capaces de hacerlo. Por otra parte, los incendios enriquecen la tierra y los bosques se regeneran con asombrosa rapidez a partir de las especies más adaptadas al fuego. Todo esto es un espectáculo grandioso, trágico, que no alcanzamos a evitar y una excusa para hablar del cambio climático. Bueno, este cambio, con los datos fríos en la mano, es lo suficientemente paulatino como para permitirnos a todos adaptarnos y sobrevivirlo, aunque los ecologistas apuestan por evitarlo, pese a la renuencia de los principales acusados a hacerles el menor caso. El resultado es el esperable, discreto. Pero como el fracaso del ecologismo tan solo significa que habrá que adaptarse y en eso somos los mejores, pues bueno, pues esto es un asunto grandioso, trágico, que no alcanzamos a evitar y una excusa para gastar un potosí. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana, que será martes, también habrá contracrónica, por supuesto. Estaré aquí para comentárosla y espero encontraros al otro lado del micrófono. Hasta mañana, amigos.